Definir el signo, como hacemos siempre, definir el signo, como hacemos siempre, como aquel cuadro caracterizado por la inflamación del pánico hepático, que tiene dos manifestaciones clínicas principales, que son la ictericia y la elevación de transaminases. Ictericia y elevación de transaminases es igual que hepatitis. Ahora bien, cuando uno hace diagnóstico de sintomático de hepatitis, debe también evaluar los diagnósticos etiológicos, como hacemos siempre, como ustedes han aprendido en esta cursada. El diagnóstico sindromático debe ir seguido del diagnóstico etiológico, y cuando hablamos de hepatitis infecciosas hablamos fundamentalmente de las virales, aunque hay otras causas infecciosas no virales que pueden producir inflamación hepática, otros patógenos, pero fundamentalmente aquí en esta clase nos vamos a referir a las hepatitis virales. También hay que tener en cuenta los fármacos como causa de hepatotoxicidad. Muchos fármacos hoy en día la mayoría se metabolizan en el hígado, muchos de ellos son los sistemas citocrómicos en cuenta. Tienen toxicidad de páncreas, tienen interacciones farmacológicas, por lo tanto tenemos que tenerlos en cuenta a veces como causa de hepatitis tóxicas. Las hepatitis autoinmunes, que si bien son poco frecuentes, son una causa más rara de inflamación del parénquima hepático, vamos a ver qué características tienen y cómo se pueden incorporar al diagnóstico diferencial. La hepatitis aguda alcohólica, que es un cuadro particular, porque es un cuadro agudo, el abdomen agudo, que van a ver seguramente en las guardias, que también obliga al diagnóstico diferencial. Y finalmente, el último cuadro que se ha incorporado a este grupo de patologías, que se llama esteatohepatitis alcohólica o hígado graso alcohólico, y que no es otra cosa que el reemplazo del parénquima hepático por tejido adiposo. Y ese reemplazo del parénquima hepático por tejido adiposo, que se llama hígado graso o hepatitis, o esteatohepatitis no alcohólica, forma parte de ese síndrome que conocen que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico forma un conjunto de síntomas y signos, entre los cuales se incluyen diversos efectos: la hiperglucemia en ayunas, la diabetes, la hiperinsulinemia, la dislipidemia, el aumento de los triglicéridos, la tensión arterial, el aumento del diámetro de la cintura abdominal, la obesidad, etc. Hay una cantidad de parámetros que forman parte de este síndrome metabólico, y lo único que tiene ese síndrome metabólico es el aumento del riesgo vascular, del riesgo vascular que tienen las personas que tienen por lo menos 13 de esos componentes del síndrome metabólico. ¿Está claro? Muy bien. Cuando nosotros clasificamos a las hepatitis virales, hablamos fundamentalmente de virus hepatotropos o hepatotropos primarios. ¿Qué significa eso, hepatotropos o hepatotropos primarios? Significa que la enfermedad hepática, o sea, la hepatitis, es la principal manifestación clínica de infección por ese virus. Si bien puede haber manifestaciones hepáticas, el hígado es el que domina el panorama clínico de esa enfermedad. Mientras que cuando hablamos de virus no hepatotropos o hepatotropos secundarios, hablamos de aquellos virus en los cuales el hígado puede verse comprometido, pero no es la manifestación principal de la enfermedad. Nos referimos fundamentalmente a virus de Hepatitis y citogalovirus. Los principales cuadros clínicos del síndrome mononucleósico son síndrome constituido por fiebre, repercusión faríngea, poliadrenogalias y esplenomegalia. Eso se acompaña de a veces de exantema y siempre se acompaña de alteraciones en el hemograma que deben conocer, que le habrán visto y habrán aprendido en esta persona. Cuando nosotros hablamos de virus hepatotropos, hablamos fundamentalmente de 5 virus, que son de la A, B, C, D y E, que se pueden clasificar de muchas maneras, pero fundamentalmente vamos a clasificar desde el punto de vista epidemiológico en aquellos que se transmiten por vía fecal-oral, siguiendo el ciclo ano-mano-boca, y en aquellos que se transmiten por vía sexual, como primero sexual, porque es hoy por hoy la vía más importante de transmisión de los virus, parenteral y perinatal, en los cuales encontramos el virus B, el virus C y el virus delta o D, que es un virus defectivo que requiere de la infección previa simultánea con virus B para poder causar enfermedad. Son todos virus RNA, con excepción del virus B, que tiene un genoma de RNA, y hay una gran diferencia entre aquellos que se transmiten por vía fecal-oral y los que se transmiten por vía parenteral, sexual y perinatal, en que estos tres últimos pueden pasar a la cronicidad, persistir en el organismo, producir hepatitis crónica, cirrosis y vincularse en la génesis o patogenia de hepatocarcinoma, cosa que no ocurre con los otros virus que no tienen esa capacidad y producen enfermedad aguda o sobreaguda, y en la mayoría de los casos curas sin dejarse. También hay una diferencia importante en los periodos de incubación, entre las hepatitis que se transmiten por vía fecal-oral incuban en el periodo muy corto de tiempo. Las hepatitis también por vía sexual parenteral y perinatal y con el periodo natal. Es una regla mnemotécnica. Las primeras se incuban en 2 a 6 semanas, las segundas se incuban en 2 a 6 meses. De manera que ustedes deben buscar el antecedente epidemiológico de la fuente de infección de ahí para atrás, del momento del diagnóstico hacia atrás, 2 a 6 semanas o 2 a 6 meses, para más o menos tener una idea de cuándo puede haber sido la puerta de entrada. Para cuando uno está en la guardia, cuando uno está en un consultorio, en un servicio de clínica médica, medicina interna, se encuentra con un paciente con hepatitis, es un paciente de ictericia que tiene aumento de transaminases, debe plantearse las siguientes etapas para arribar al diagnóstico final etiológico. Y esas etapas que vamos a seguir son la epidemiológica, la clínica, las alteraciones del laboratorio bioquímico, la ecografía, que es el examen más habitual y más al alcance y más económico que tenemos en cualquier guardia, por ejemplo, para evaluar el grado de alteración del parénquima hepático, y finalmente los estudios serológicos que podemos efectuar. Desde el punto de vista epidemiológico, el virus de hepatitis A es un virus ampliamente distribuido en todo el mundo, con lugares que tienen una alta prevalencia de infección por virus A, y todos esos lugares están aquí pintados en rojo. Fíjense que no hay una casualidad que todos los rojos están en el hemisferio sur, o sea, está en la parte del mundo, en aquellas áreas del mundo en las cuales hay mayor pobreza, donde no hay eliminación, en muchos lugares hay una eliminación discretas, en muchos lugares no hay agua potable, y entonces son lugares que hay mucha más exposición y riesgo a la infección por este virus. La transmisión es fundamentalmente por vía fecal-oral. Esto puede traer microepidemias intrafamiliares o interinstitucionales. ¿Esto qué significa? Cuando ustedes ven pacientes
con una hepatitis A deben evaluar a sus contactos. Los pacientes que están en una casa a los contactos familiares y en una institución a los contactos que comparten con esa institución. Pero también se puede transmitir excepcionalmente por vía sexual, aunque últimamente se han publicado algunos trabajos sobre epidemias de transmisión sexual del virus A, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, y también por vía parenteral, que es menos frecuente porque la epidemia es muy corta. No produce pasaje a la cronicidad, no produce hepatitis crónica, 99% de los pacientes curan, 1% desarrolla formas fulminantes que requieren trasplante hepático. Recuerden ustedes que esta es una enfermedad para la cual existe una vacuna, está incorporada en la vacunación, que es muy buena, muy económica, que brinda una muy buena protección, y por lo tanto debemos utilizar. El virus de la hepatitis B es un virus que también está ampliamente distribuido en todo el mundo, con una prevalencia en la Argentina menor del 2%. El virus de la hepatitis B constituye hoy por hoy la infección de transmisión fundamentalmente sexual, por lo tanto debemos nosotros evaluar la serología para hepatitis B en pacientes que diagnosticamos cualquier otra infección de transmisión sexual, así que hacemos con la VRL, la hepatitis C, la serología para VIH, la serología para hepatitis B también debe incorporarse con esos pacientes, por vía parenteral y por vía perinatal de la madre al niño. Si la madre tiene infección aguda durante el embarazo. La sangre, los fluidos vaginales y menstruales, la saliva y el semen de pacientes infectados son todos fluidos potencialmente infectantes. El contacto con ellos puede producir la infección por este virus. El pasaje a la cronicidad depende de la edad o del momento de adquisición de la infección. Cuanto más temprana es el momento de la adquisición de la infección, es decir, cuando menor en edad del paciente expuesto, mayor es el riesgo de pasaje a la cronicidad. Quiere decir que el riesgo es muy alto en niños que nacen de madres infectadas y luego va disminuyendo hasta alcanzar el 9% en aquellos pacientes adultos. El 90% de los pacientes que hacen formas agudas de hepatitis B curan sin secuelas, el 9% pasa a la cronicidad, el 1% desarrolla formas fulminantes, generalmente con infección por otros virus, especialmente el virus de la hepatitis B o D. El virus de la hepatitis C es una verdadera pandemia, es una pandemia oculta, porque el virus de la hepatitis C, en el 75-80% de los casos, no da manifestaciones clínicas durante la etapa 1, por lo tanto los pacientes desconocen sus condiciones infectados y se enteran de este estatus serológico cuando se van a hacer algún estudio de rutina o cuando se van a dar la sangre o cuando se los evalúa por alguna otra enfermedad. Entonces hay que tener muy en cuenta que este es un virus que no da manifestaciones durante la etapa aguda de la mayoría de las personas. La Argentina tiene una tasa de prevalencia baja, menor del 1% de la población. Sin embargo, existen más de 400.000 personas infectadas en la Argentina. Pero esto es muy importante, 6 a 7 de cada 10 ignoran su condición serológica. Entonces es importante que nosotros introduzcamos la evaluación del estatus serológico en relación con el virus C en pacientes a los cuales tenemos la posibilidad de hacer estudios bioquímicos por cualquier otra causa. Es importante tener en cuenta que hoy por hoy esta es una infección de transmisión predominantemente sexual. Se ha dejado de tener tanta importancia la transmisión parenteral, así como antes escuchaban que hoy por hoy ya no es una enfermedad de transmisión vectorial, sino de transmisión congénita. Acá ha pasado lo mismo, ya no es tan importante la transmisión parenteral a través de contacto con derivados o fluidos infectados, derivados o concentrados de la población infectados, sino que hoy por hoy se ha transformado en una enfermedad de transmisión sexual. Y también es importante tener en cuenta que hay como comparte sus vías de infección con el virus HIV, hay muchos pacientes que están coinfectados, es decir, son coinfectados HIV, HCV. Y no es lo mismo ser monoinfectado con HCV que ser coinfectado HIV y HCV. ¿Por qué? Porque la coinfección modifica la historia natural de ambas enfermedades. Y uno lo puede detectar fácilmente. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis C es un virus con una baja tasa de replicación viral en condiciones de monoinfección. Entonces eso permite un largo periodo asintomático latente sin manifestaciones clínicas, que pasan 20-25 años, entre que el paciente se infecta y por ahí desarrolla manifestaciones clínicas de patología crónica. En cambio, cuando existe coinfección HIV-HCV, la tasa de replicación del virus se incrementa. Por lo tanto, al incrementarse la tasa de replicación, se incrementa la carga viral del virus C en plasma, se incrementa la carga viral del virus C en fluidos genitales y se incrementa el riesgo de transmisión sexual del virus C. Quiere decir que un paciente coinfectado tiene mucho más riesgo de transmitir la infección por vía sexual y de transmitir la infección en una mujer por vía congénita o por una cara. ¿Está claro? Quiere decir entonces que es muy importante que en todo paciente con infección por virus C descartar la infección por VIH y en todo paciente con infección por VIH descartar la infección por virus. ¿Está claro? En realidad tiene mucho más efecto el HIV sobre el virus C que el C sobre el B. El C sobre el HIV. El C de qué manera actúa sobre el HIV, produciendo hepatopatía crónica, y eso condiciona muchas veces una menor tolerancia a algunos fármacos antirretrovirales que se encargan de la. Muy bien. El virus de hepatitis D es un virus efectivo. ¿Efectivo qué significa? Que por sí solo no produce enfermedad, necesita de la ayuda del virus de hepatitis D. Cuando ambos coexisten, se puede producir coinfección si la infección es simultánea o sobreinfección si primero es infección por virus B y luego se agrega el virus D. Cualquiera sea la situación, siempre es una situación grave que puede generar la fulminante. Y la tasa de infección, el grupo más de mayor riesgo son los adictos a drogas intravenosas, en los cuales existe una cero prevalencia de coinfección de aproximadamente un 12%. Finalmente, el virus de hepatitis E. El virus de hepatitis E es un virus que tiene áreas muy restringidas, pero con alta tasa de infección, lo cual hace áreas epidemiológicamente de alto riesgo. Y esas áreas son fundamentalmente el norte de África, el sudeste asiático y en nuestro continente. Hay un país al cual uno visita mucho por sus bellezas naturales, México. Y una vez al año se puede traer una infección por virus de hepatitis E.
Además, el virus de la hepatitis E tiene algunas otras características. Comparte muchas características con el virus A en cuanto a su evolución, a su puerta de entrada, pero tiene una característica muy importante que es el riesgo de producir hepatitis fulminante en mujeres embarazadas, especialmente en el tercer trimestre. Quiere decir que este es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno evalúa o tiene en la consulta una mujer embarazada con ictericia y aumento de transaminasa. En esas mujeres es uno de los grupos en los cuales nosotros tenemos que pedir la cirugía para virus E. El otro grupo sería todas aquellas personas que hayan estado en áreas endémicas, que hayan viajado a áreas endémicas o hayan permanecido en áreas endémicas y vuelvan a la consulta con un síndrome digestivo con aumento de transaminasas. ¿Ok? Muy bien. Luego de haber analizado la parte epidemiológica. ¿Cómo? Que tiene, que tiene una mayor frecuencia de formas polistásicas en comparación con el virus de hepatitis A. Bueno, muy bien. Una vez que analizamos la parte epidemiológica, el segundo punto que nosotros nos planteábamos era el aspecto clínico. Y la clínica de las hepatitis pasa por 4 periodos, igual que el de todas las enfermedades infecciosas: incubación, invasión, estado y convalecencia. Todas las enfermedades infecciosas tienen las 4 etapas, las enfermedades asintomáticas, las activas, las que saber bien, son de la lectura. De manera tal que nosotros vamos a tratar de indicarnos que el periodo de incubación es diferente, la transmisión oral fecal, la transmisión sexual parenteral perinatal. El periodo prodrómico es totalmente específico, con una sintomatología del síndrome gripal, sin compromiso de vías aéreas superiores, eso es muy importante. Manifestaciones de un síndrome gripal, pero sin compromiso de vías aéreas superiores, sin compromiso respiratorio, y sin compromiso digestivo. Y luego el periodo de estado, en el cual hay distintas manifestaciones clínicas con distinta importancia, distinta prevalencia y distinto valor clínico. Entonces vamos a ver nosotros analizar cada uno de los síntomas o signos que puede tener el paciente y vamos a ver qué peso tiene en el diagnóstico clínico de las hepatitis infecciosas virales. La hipertermia. ¿Es frecuente la fiebre en la hepatitis viral? No es frecuente. Pueden permanecer sin fiebre, bajo febriles o subfebriles. Y cuando hay fiebre uno debe pensar en hepatitis por virus A o eventualmente en CMV Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque la fiebre forma parte del síndrome mononucleósico, es uno de los componentes de la tétrada, fiebre, polianeuropatía, familia. Y entonces la fiebre ahí sí tiene importancia. Y el otro elemento que tiene la otra causa de fiebre asociada a hepatitis son las hepatitis autoinmunes. En este caso, los síndromes de fiebre controlados, como fiebre de origen desconocido o como fiebre de origen conocido. ¿El prurito es frecuente? No, el prurito de entrada no es frecuente. El prurito es frecuente cuando la hepatitis se prolonga y cuando la colistasis predomina sobre la necrosis. El dolor en el hipocondrio derecho tampoco es un elemento muy frecuente, solamente el 10% de los pacientes tienen dolor en el hipocondrio derecho como consecuencia de hepatomegalia y la distensión de la cápsula de Gleason, que es la que tiene la terminación nerviosa. Pero el dolor para qué nos sirve como diagnóstico diferencial para otros cuadros que sí se acompañan de ictericia, que a veces no son transaminasas, otras enzimas, y que sigan el dolor en el hipocondrio derecho. Una clínica de salud, la ictericia ligada, la ictericia secundaria, la ictericia nerviosa y hará amplia atención. Entonces el dolor es más sirve para el diagnóstico diferencial que para el diagnóstico de médico. La ictericia está casi siempre presente, pero hay formas entéricas de hepatitis, de tal manera que hay que evaluar a pacientes que a lo mejor tienen síntomas que no están entéricos y saber, o por lo menos reconocer que la ictericia en las hepatitis puede responder a dos mecanismos: el mecanismo de la necrosis, que es el que predomina por lo menos al principio, y el mecanismo de la colistasis, que es el que predomina generalmente cuando el cuadro se prolonga más allá de los 3 meses. El otro elemento que hay que tener muy en cuenta es el grado de compromiso que hay del sistema de coagulación. ¿Por qué? Porque es lo más importante, es lo que ustedes tienen que evaluar en una guardia como para saber qué hacer con el paciente que tiene ictericia de aumento de transaminasa. ¿Por qué? Porque ictericia más coagulopatía es igual a hepatitis aguda grave. Entonces un paciente con ictericia más coagulopatía debe quedar internado en un lugar donde sea probable o posible hacerle un trasplante hepático si fuera necesario. Entonces lo que nosotros tenemos que evaluar en un paciente en la guardia siempre es cómo está afectado su sistema de coagulación. Nosotros vamos a ver ahora en un minuto cuando veamos las alteraciones del laboratorio, que sería la tercera etapa del diagnóstico, de la epidemiología y la clínica, tenemos el análisis por los estudios bioquímicos del laboratorio. Y bueno, dentro de los estudios bioquímicos, el hemograma. ¿Qué nos puede dar el hemograma en una hepática? En realidad el hemograma puede ser normal, puede haber una etiqueta de leucopenia acompañada de linfomonocitosis. En ese caso, eso es para los virus hepatotropos. Y luego la leucocitosis acompañada de linfomonocitosis y linfocitos atípicos, inmunocitos o virocitos, como también se llaman, las células que se ven en los síndromes mononucleósicos, pensar, por supuesto, en esta invasión de la leucemia. Entonces el hemograma puede aportar algunas cosas. La eritrosedimentación generalmente se encuentra normal o baja, salvo en aquellos pacientes en los que predomina la colistasis y la colangitis, o en aquellos pacientes con CMV de Epstein-Barr, donde hay eritroacelerada, y en aquellos pacientes que tienen hepatitis autoinmunes, donde la eritrosedimentación es un reactante de fase aguda y es un elemento más para el diagnóstico final. El aumento de la bilirrubina es de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa, a predominio de la bilirrubina directa, y puede responder tanto a fenómenos de necrosis como de colistasis. El aumento de transaminasas es el otro parámetro fundamental de laboratorio que debe acompañar a la ictericia para hablar de las hepatitis. El aumento de transaminasas se considera entre 5 y 10 veces el valor normal, uno ya puede hablar de un síndrome hepático. Por supuesto, en principio, la mayor parte de las hepatitis tienen más aumento de la TGP que de la TGO, es decir, de la enzima de membrana, más que de la enzima citosólica. Pero hay algunas excepciones que ahora vamos a ver rápidamente que invierten esa ecuación. La fosfatasa alcalina es una enzima de qué? Es una enzima que indica colistasis.
La tasa alcalina indica colestasis, entonces aumenta cuando predomina la colestasis o también está aumentada en las hepatitis por virus no hepatotróficos. La gamma GT es una enzima alcohol inducida, por lo tanto es muy importante en aquellos pacientes que tienen antecedentes de enolismo, en las hepatitis alcohólicas agudas, también es importante su dosaje. La tasa alcalina por Epstein-Barr y citomegalovirus. Y finalmente llegamos al elemento que es más importante del laboratorio, después de las transaminasas, para evaluar el grado de función o el grado de compromiso de la función hepática. Y eso es el sistema de coagulación, y eso lo hacemos a través del tiempo de Quick. ¿Qué es el tiempo de Quick? ¿El tiempo de Quick qué es el tiempo de Quick? Cuando ustedes ven el laboratorio, el tiempo de Quick es un parámetro. Exactamente. El tiempo de proteínas es un valor que se puede expresar en tiempo, en segundos, o equivale a la concentración de proteína. La proteína es una proteína de síntesis exclusivamente hepática, por lo tanto, no hay mejor valor que la concentración de proteína para evaluar el grado de alteración de la funcionalidad hepática. Estamos hablando de una hepatitis aguda. Cuando la hepatopatía es crónica, hay otros parámetros también sirven para evaluar la funcionalidad hepática. Por ejemplo, la albúmina. La albúmina también es una proteína que es muy importante para la insuficiencia hepática, pero no disminuye en las formas agudas, sino disminuye muy lentamente en las hepatopatías crónicas. Lo mismo el colesterol. La hipocolesterolemia es un elemento que se asocia con insuficiencia hepática crónica, pero no lo vamos a tener en las formas agudas. Entonces, en las formas agudas de hepatitis sí se ha hecho la concentración de proteína. Es decir, que concentración de proteína equivale a tiempo de Quick. Tiempo de Quick normal, valor normal, 12 a 14 segundos, muy bien, eso equivale a 80-100% de proteína. Puede ser expresado en segundos o puede ser expresado en concentración o porcentaje de proteína. ¿Cuándo se puede alterar el tiempo de Quick? Cuando hay una hepatitis aguda, por necrosis o por colestasis, por cualquiera de los dos mecanismos. Y el tiempo de Quick, como bien dijo su compañera, equivale a o representa la actividad de 4 átomos de población, que son el 2, el 5, el 7 y el 10. Ustedes ven allí que hay 3 que están pintados de celeste, uno que está de rojo, el que está de rojo es el 5, porque el 5 es el único que síntesis exclusivamente hepática, mientras que los otros 3 son cálculos, como dijo también ella, y depende de la presencia de vitamina K para su síntesis y su absorción. Entonces, uno solo es el K independiente, que es el 5, y entonces el factor 5 es el que mejor nos mide el grado de alteración de la función hepática. Es decir, que si yo quiero evaluar a un paciente en la guardia que tiene un síndrome de hepatitis, yo quiero saber si lo voy a mandar a la casa, hacer reposo y darle la pauta de alarma, voy a estar internado, yo tengo que dosar el tiempo de Quick, la concentración de proteína y el factor 5. Claro, y un factor 5 menor del 50% de su concentración equivale a una hepatitis aguda grave y que el paciente tiene que quedar internado ante la posibilidad de tener que recibir tratamiento. ¿Tengo claro eso? Entonces, el manejo es muy sencillo, el manejo se puede hacer en la guardia y muchas veces se hace en la guardia, porque van a estar de guardia y va a llegar el paciente aquí con la eficiencia y la mente. Muy bien. El cuarto paso del manejo es la ecografía. ¿Por qué la ecografía? Porque es un método no invasivo, que es un método que lo tenemos en la guardia, en los hospitales integrales de servicio, y además es un método no invasivo que permite evaluar dos cosas. Con la ecografía que vamos a ver, la ecoestructura hepática. La ecoestructura hepática. Entonces, ¿qué nos vamos a ver en la ecografía? Primero, si ahorita no aumentado el tamaño, si ahorita no es patológico. En las hepatitis agudas hay hepatomegalia, pero es una hepatomegalia homogénea, es decir, es una hepatomegalia sin alteración de la ecoestructura hepática. Lo que sí ocurre en las hepatopatías crónicas, donde nosotros tenemos sí alteración de la estructura hepática con nódulo de replicación, con fibrosis, con cirrosis. Luego tenemos un 25% de pacientes que tienen esplenomegalia, uno de cada 4 pacientes. Y luego tenemos un porcentaje importante de pacientes que tienen adenopatías retroperitoneales, porque son linfotropos. Entonces, ojo que hay síndromes adenoespleноmegálicos, y entre esos síndromes adenoespleноmegálicos deben incluirse las hepatitis. La citis es muy poco frecuente en las hepatitis agudas, sí es común en las hepatitis crónicas, en la cirrosis como manifestación de hipertensión portal, y la pared vesicular engrosada se ve con bastante frecuencia porque en realidad son cuadros de hepatocolecistitis o colecistohepatitis más que de hepatitis. Finalmente, el diagnóstico serológico. El diagnóstico serológico lo vamos a hacer a través de los estudios de anticuerpos o antígenos que nosotros vamos a pedir al paciente de acuerdo al momento en que se encuentre en relación con el inicio de la sintomatología clínica. Y nosotros en principio tenemos que cambiar tres estudios serológicos. La búsqueda de anticuerpos contra el virus de una hepatitis aguda, ¿no? Periodo 1. Anticuerpos contra el virus de hepatitis A de IgM, anticuerpos contra el virus de hepatitis B, el core del virus de hepatitis B de IgM y el antígeno de superficie, y finalmente anticuerpos totales contra el virus de hepatitis C. El antidelta y el antiero vamos a dejar para aquellas circunstancias sin que haya una epidemiología que corresponda a esos virus. La IgM anti-A es la que hace el diagnóstico de hepatitis aguda por virus. Es decir, la presencia de inmunoglobulina M en suero contra el virus de hepatitis A en un paciente con ictericia y aumento de transaminasas me confirman y le ponen sello y diagnóstico a la hepatitis por virus A. Esto ocurre desde que se inicia la sintomatología clínica hasta aproximadamente 120 días posteriores, entre 90 y 120 días posteriores al inicio de la sintomatología. En ese tiempo desaparece la
IgM y es reemplazada por la IgG. Desaparece la IgM y es reemplazada por la IgG. Quiere decir que la presencia de IgM indica infección aguda o reciente por el virus de hepatitis A. Y la infección y la presencia de IgG está indicando curación de una hepatitis A o está indicando que el paciente ha sido vacunado. ¿Está claro? La seroconversión MG es lo que le da al paciente la desaparición de la I y la aparición de la G es lo que le da al paciente la posibilidad de decir que ese paciente se ha curado de su hepatitis A. Muy bien. El virus de la hepatitis aguda por virus B se caracteriza en la etapa inicial de la etapa aguda por un patrón serológico en el cual nosotros tenemos presencia de la superficie y presencia de anticuerpos en el pobre de tipo IgM. Esos dos marcadores serológicos le ponen el diagnóstico a la hepatitis aguda por virus B. Muy bien. ¿Cómo hacemos el seguimiento del paciente? A través de la antígeno superficie. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a esperar que el paciente haga el fines de la antígeno superficie? 6 meses. Si la antígeno superficie persiste más de 6 meses, ese paciente es muy probable que pase a ser un portador crónico del virus B y que en el futuro presente una patología crónica por virus. La desaparición de la antígeno superficie, que se produce entre 4 a 6 meses desde el inicio de la enfermedad, es decir, la seroconversión S-anti-S, es decir, desaparece el S y aparece el anti-S, indica la curación de la enfermedad para el paciente que padece hepatitis B. Y también, cuando nosotros nos vacunamos contra la hepatitis B, hacemos una evaluación de la seroconversión a través de los antígenos del cuerpo contra la antígeno superficie, que hay que hacerlo siempre para confirmar que no hay la seroconversión. ¿Está bien? Sí. La verdad, si no es riguroso, ya sabemos. El 10% de la clase tranquilo, no hay que hacerlo. El 10% de los pacientes, el 10% de las personas no hacen seroconversión. Pero eso es importante saber, porque nosotros somos personal de salud, una de las vacunas que tenemos que tener, ustedes saben, hay 4 vacunas que no nos pueden faltar. Hepatitis A, hepatitis B, gripe y tétanos, tienen que estar actualizadas al día y nosotros tendríamos que tener la certeza de que nosotros tenemos un título de anticuerpos anti-S, por ejemplo, es un título mayor de 10 unidades internacionales. Claro, eso lo deberíamos hacer con todas las cosas. No se hace, pero deberíamos hacer. Muy bien, la segunda. ¿La segmento de la hepatitis B? No entiendo. ¿El segmento de la hepatitis B es verificado? El segmento de la hepatitis B. El segmento de la hepatitis B tú vas a en principio tenemos dos marcadores serológicos. El antígeno superficie y el anticuerpo contra el cuerpo de tipo G. La presencia de esos dos marcadores serológicos está indicando hepatitis aguda por virus. El seguimiento nosotros vamos haciendo también a través de esos dos marcadores serológicos. ¿Cuánto tiempo esperamos para hablar de que el paciente se curó? Esperamos aproximadamente entre 4 y 6 meses. En 4 o 6 meses el paciente tiene que eliminar la antígeno superficie, es decir, hacer la seroconversión, pasa de ser S positivo a ser S negativo y anti-S positivo, de hacer IgM anticuerpo positivo a tener IgG anticuerpo. Claro, cuando el paciente tiene anti-S y tiene anticuerpo de IgG, está curado. ¿Ok? Muy bien. En las hepatitis agudas por virus macrófagos, con el virus intentar, al síndrome mononucleoso o a las alteraciones del programa, al mismo monstruoso y los atípicos, le agrega la serotonina. Acá es muy sencillo, porque acá lo único que necesita es que contra la cápsula de Epstein-Barr o IgM contra el citosina. Lo que es importante es razonar y tener presente que estos virus muchas veces se adquieren juntos, porque se adquieren por las mismas vías de infección. Y entonces, al adquirirse juntos, los pacientes pueden hacer síndromes mononucleosos duales por citosina y Epstein-Barr al mismo tiempo, que son muy graves, porque son muy prolongados, producen una marcadísima pena en los pacientes, marcadísima pena que se puede prolongar muchas semanas, incluso meses. Y entonces es importante que uno pide la serología para uno de estos virus, pedir siempre la serología para ellos. IgM anticápsula de Epstein-Barr y IgM antiCNV. Sí. Por supuesto, un cuadro general, mucho más grave, con muchísima más empeño, con muchísimo más compromiso social, con mucho más infantilamiento abandonar y con mucho más, y con una evolución mucho más prolongada en cuanto a la comparecencia, que a veces puede durar muchas semanas o meses. Hemos tenido pacientes que también en semanas o meses han dado una astenia muy importante que realmente les impedía cumplir con sus actividades habituales. Hepatitis crónica, como ya dijimos, ¿cuáles son los virus que pueden pasar a la condición del EDC? Las hepatitis autoinmunes pueden también pasar a la condición de transformarse en hepatitis crónica y a veces los fármacos pueden dar también a hepatitis crónicas. Así como se ha simplificado el diagnóstico del virus HIV, que hoy por hoy ustedes saben que ya no se hace más en Costa-Glot, sino que se hace de ELISA, y con un ELISA reactivo se repite ELISA y ahí se mismo ELISA se nos carga viral CD4 y ya ese paciente va al médico para que nos empiece a tratar, porque ya no dependemos más del CD4 ni de la carga viral. Hoy, de hecho, el diagnóstico se hace el tratamiento, porque el tratamiento es la mejor forma de cortar la cadena epidemiológica. También se ha modificado y se ha simplificado el diagnóstico de la hepatitis C, es decir, ya no se hace lo que antes se hacía, que era la biopsia hepática. Hoy ya prácticamente la biopsia hepática no se realiza, salvo que uno sospeche una neoplasia. Pero si no sospecha una neoplasia, la biopsia hepática prácticamente no se utiliza, y en cambio el diagnóstico de la hepatitis C se hace muy fácilmente a través de la serología, de los anticuerpos, se hace a través de la PCR, buscando la carga viral. También tenemos que tener en cuenta el genotipo, porque hay 6 genotipos que tienen diferente sensibilidad a las nuevas drogas contra la hepatitis C. Sin embargo, hoy por hoy ya tenemos drogas que se llaman pangenotípicas, que sirven para todos los genotipos, o sea, si ustedes están en un lugar donde no pueden ver el genotipo, no importa, igual pueden tratar a un paciente con hepatitis C. Hoy por hoy, la hepatitis C se puede tratar y curable en más del 95% de los pacientes que son pensadas hasta hace poco tiempo atrás, de manera que no debe ofrecer el tratamiento a esta persona porque uno le mejora el tratamiento pronóstico. Además, es una de las pocas infecciones virales crónicas en las cuales uno puede acceder al clearance del virus, o sea, a la eliminación del virus, que evita al paciente una cantidad de problemas, ya sea en condiciones de no infección o en condiciones de coinfección.
Claro, el tratamiento de la hepatitis C por hoy es obligatorio, también como decía la doctora recién, no hacerlo también podría ser en el momento de mala praxis. Si bien son tratamientos altos, uno tiene que a veces en el sistema público eso es mucho más fácil, pero uno debe informar o debe tratar de convencer a los auditores de que es una enfermedad curable, que en pocas semanas, semanas, 2 o 4 semanas, y uno puede llegar a curar con el 95% de los casos y evitar problemas futuros que seguramente van a tener mucho más miedo a esa prepaga de vasos. ¿Cuánto tiempo hay para tratarlo que sea grave de la infección? En el momento de que vos haces el diagnóstico, ya tratas. O sea, no hay ninguna limitación en cualquier etapa que vos diagnostiques, hoy por hoy lo que se trata, porque incluso pacientes que antes, que por ejemplo tienen un grado avanzado de enfermedad, un grado avanzado fibroso, el grado 4, por ejemplo, un grado 3, grado 4, incluso el tratamiento hace retrogradar ese grado fibroso, con lo cual también tiene una mejoría en el aspecto histopatológico, no solamente en el aspecto infectológico o en el aspecto serológico. ¿Ok? Muy bien. Las hepatitis autoinmunes, ¿qué son las hepatitis autoinmunes? Son enfermedades autoinmunes. Y como toda enfermedad autoinmune, generalmente vienen combinadas con otras enfermedades autoinmunes. Y como toda enfermedad autoinmune, las mujeres son mucho más susceptibles que los varones. Entonces, cuando uno tiene hepatitis autoinmune, generalmente puede tener también un lupus eritematoso, una artritis reumatoidea, un síndrome de Sjögren, que acompaña a esa hepatitis autoinmune. Se puede presentar de muchas maneras. La forma más común de presentación no es la forma aguda, tampoco es la forma crónica, sí es la forma asintomática. Uno descubre el momento de transaminasa en el examen de rutina y al estudiar a la paciente se encuentra la hepatitis autoinmune, o bien ante un hepatograma alterado o una hepatitis negativa en el examen clínico. Entonces, esto se suele acompañar de una hipergama de urinemia poligonal, de marcadores virales negativos para identificar esa hepatopatía crónica. Episodios de experiencia previo, esto es un dato importante, porque generalmente el doctor de consulta dice, el doctor hace 6 meses que estuve infecto, que me puse amarilla. Los fenómenos de enfermedad hepática ya lo dijimos a nivel ocular, a nivel dermatológico, a nivel articular. Y esta es una de las enfermedades que decíamos que invierte la ecuación TGO-TGP. Acá, en lugar de aumentar más la TGP, aumenta más la TGO en relación con la TGP. Muy bien. Las hepatitis por fármacos, hay una larga lista de fármacos que producen hepatitis. La mayor parte de ellos producen necrosis, algunos producen policasa. Nosotros trabajamos mucho, porque hay muchos fármacos antimicrobianos que producen hepatopatía. Pero bueno, hay que tenerlos en cuenta porque cuando uno va a empezar un tratamiento con estos fármacos, uno debería evaluar cómo está el grado de funcionamiento del hígado del paciente o cómo está el hígado del paciente. Ahora bien, tener en cuenta que muchas de estas drogas son de uso diario, por ejemplo la cicatina, que ahora se usa muchísimo, como agentes pleiotrópicos, además con su efecto hiperitomiante, o bien los antiinflamatorios, como el diclofenac, que lo puede comprar sin receta en cualquier góndola en una farmacia, o los antibióticos, como la amoxicilina combinada con clavulanio, que también se vende libremente. Entonces hay que tener en cuenta, cuando uno evalúa a un paciente con el momento de las amenazas e ictericia, preguntarle qué fármacos está tomando, qué fármacos está tomando y desde cuándo los está tomando. Entonces eso es importante para descartar si va a tener farmacológico. Después de tratar tanto necrosis como colestasis y no olvidarse de las hierbas medicinales, algunas de las cuales se acá presentes, hierbas medicinales, específicas medicinales para los pacientes no son toman ese específico porque ellos vienen a diseñar o porque están a dolores articulares y resulta que para ellos eso no son medicamentos. Entonces también hay que investigar en ese aspecto. Muy bien, las drogas de uso abusivo, de abuso, como la cocaína, el éxtasis, los esteroides anabólicos que se utilizan para mejorar la fuerza más deportiva, para mejorar la masa muscular, también son tóxicos y uno también debe interrogar acerca del consumo de estas drogas. Finalmente, la hepatitis aguda. La hepatitis aguda, ¿cuál es un cuadro distinto al que vimos hasta ahora? Al que vimos hasta ahora, porque se va a presentar el paciente en la guardia, como un dolor abdominal agudo, un abdomen agudo médico, va a tener aumento de transaminasa, va a tener ictericia, va a tener dolor abdominal, va a tener aumento de la lipasa, que es un hepatopancreatitis, y aumento de la lipasa pancreática, va a tener aumento de la lipasa alcalina, va a también tener inversión del cociente TGO-TGP, y va a tener algo que es muy importante, y que es un hemograma bacteriano. En lugar de tener el hemograma que vimos nosotros, hay leucocitosis con neutrofilia, leucocitosis con neutrofilia, es decir, un hemograma bacteriano. Y hoy los pacientes pueden tener la guardia con escalofríos como producto de la bacteriemia, por lo tanto son pacientes que muchas veces se incluyen dentro de los síndromes de septicemia. Con el litro de sedimentación siempre acelerado, más de 100 milímetros en la primera hora. Es un cuadro grave, un cuadro agudo, un cuadro que se ve en la guardia, que el paciente debe quedar internado y que tiene un antecedente epidemiológico o un antecedente anamnético muy importante, que es la ingesta copiosa de alcohol en las 48 y 52 horas previas, es decir, el paciente ha tomado alcohol en cantidad abundante en los días u horas previas. Claro, no estamos hablando de medio vasito, estamos hablando de una ingesta copiosa de alcohol en los 48 y 72 horas previas. Muy bien. Ante varios episodios de hepatitis, hay que pensar eso. Cuando un paciente tiene varios episodios de aumento de transaminasa y de podemos pensar en hepatitis viral. ¿Por qué? Porque en las hepatitis no hay inmunidad cruzada. Entonces, un paciente que tiene hepatitis A queda protegido contra la hepatitis A, pero no contra otros virus, de manera que uno puede tener más de una hepatitis en su vida. En hepatitis autoinmune, que ya dijimos que era una de las formas de presentación, era los episodios de ictericia a recuperación y las hepatitis por fármaco. En el caso del embarazo, nos interesa por la transmisión del VIH, que ya dijimos que se transmite de la madre al hijo, y por la clínica, sobre todo el virus E, por la posibilidad de producir hepatitis fulminante en el tercer trimestre del embarazo y por su mayor frecuencia de forma colestasa.
Muy bien, el tratamiento de las hepatitis virales, lo único que yo quiero que ustedes sepan, de ninguna manera vamos a pretender que ustedes conozcan el tratamiento minucioso de las hepatitis por su etiología. Hay drogas contra el V, hay drogas contra el C, pero no pretendemos que ustedes conozcan la dosis de las drogas, simplemente saber que es el tratamiento para ambos virus, que el tratamiento de hepatitis viral aguda se basa en medidas generales y en el tratamiento específico, que las medidas generales incluyen reposo, dieta, tratar de interrumpir o de evitar todos aquellos fármacos tóxicos que se pueden dar. El aislamiento del paciente durante algunos días solamente para aquellas hepatitis de transmisión fecal y la internación cuando tenemos una hepatitis aguda grave, es decir, pericia más o global. ¿Está claro? Luego, tener en cuenta que hay drogas para el virus de la hepatitis B y hay drogas para el virus de la hepatitis C. Como ambos virus se transmiten por las mismas vías del HIV, es importante saber que nosotros tenemos drogas antirretrovirales, o sea, contra el VIH, que también son útiles contra el virus B. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar a un paciente o infectado B, HIV, vamos a utilizar un esquema antirretroviral que tiene que incluir por lo menos 2 fármacos útiles para los dos virus, B, HIV, y un tercer fármaco útil para el HIV. Claro, en ese caso, porque nos por bien, también a la ninguna. Ese es el concepto que yo quiero que se quede. Es decir, nosotros podemos tratar simultáneamente un paciente infectado con B y VIH. En cambio, no podemos hacerlo porque no tenemos drogas de acción dual, porque tenemos drogas de acción contra los virus. Tenemos una serie de drogas de acción contra el C y tenemos una cantidad de drogas contra los virus. Entonces, allí hay tratamiento de la infección por el VIH y por otro lado, tratamiento de la infección por el virus. No podemos tratar simultáneamente ambos porque no hay drogas que tengan. ¿Está claro? La profilaxis de las hepatitis no la vamos a repetir acá, hay vacunas y que las habrán visto en la clase de otro. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo puedo pensar en el mismo momento que es, por ejemplo, el elemento de ciberseguridad puede ser alguien. Mira, en ese aspecto hay distintas tendencias. Ahora, nosotros vamos a hacer un razonamiento, ¿no? Nosotros sobre la hepatitis sí tenemos un tratamiento que sabemos cuándo empieza, sabemos cuándo termina, una alta eficacia curativo y que podemos lograr muy eficaz. Entonces, esos son datos a favor muy bien. Con el VIH no pasa, sabemos que hay que tratar a todos los pacientes, sabemos que el tratamiento empieza en el momento que el médico haga el diagnóstico, y que el paciente, por supuesto, esté de acuerdo con el salud, y ese tratamiento lo termina. Ahora, ¿qué hacer primero? En general, si vos me preguntas a mí, que lo que yo hago, a mí me parece mejor empezar el tratamiento para el VIH, poner al paciente en una condición clínica, suprimir la respiración viral, mejorar su vida sexual, mejorarlo al paciente clínica, inmunológica, inmunológicamente, y después incluso en un esquema de tratamiento para el VIH, que durará 2 a 24 semanas y que me va a evitar esa infección viral. Eso es lo que hago habitualmente. Ahora, hay colegas que dicen, no, mira, mejor tratar primero el VIH, que yo les hago ese virus, y después empiezo con el tratamiento para el VIH, y hay otros que empiezan simultáneamente con la otra. A mí me parece que empiezan simultáneamente con las dos cosas es algo riesgoso porque estamos hablando de la cantidad de fármacos, y eso no es lo ideal. Entonces, para mí, las 3 opciones son replicables, cualquiera que puede utilizar. ¿Alguna otra pregunta? En general no. Claro, para hablar de la constitución inmune, por lo general, la constitución inmune empieza a producir. ¿Cuáles son los pacientes mayores? Los que empiezan el tratamiento retroviral con una carga viral muy alta, realmente 5 o 6 logaritmos, y un CD4 muy bajo, no solamente eso, porque a eso hay que agregarle una muy rápida respuesta. Son pacientes que en 1 o 2 meses bajan bruscamente la carga viral y suben mucho los CD4. Entonces, esos sí son pacientes que tienen riesgo de hacer una reconstrucción inmune, es un efecto, digamos, una respuesta paradoxal, porque uno está teniendo una respuesta adversa a un tratamiento que no supone que se efectiva. Entonces, lo que nosotros hacemos es, como hay 2 enfermedades en las cuales este síndrome realmente puede ser grave y poner en juego la vida del paciente, que son las criptococcus y los tuberculosis, en esas 2 enfermedades son las únicas 2 en las cuales nosotros no nos apuramos a incluir el tratamiento antirretroviral hasta no tener cierto tipo de tratamiento de las infecciones de cualquiera de esas 2 enfermedades. En todas las demás, en general, empezamos la cosa. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento de la hepatitis? Sí, depende del genotipo y depende del fármaco que se utilice. Pero en general, posible entre 12 y 24 semanas. Es lo único que debes tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, también. Luego tienes un paciente crónicamente infectado por el virus B, por ejemplo, el tratamiento de la HIV, porque también drogas igual para el virus B. También. Sí. No, no es necesario. Si el paciente los ha tolerado bien y ha tenido buena respuesta del HIV, no hay ninguna necesidad. A mí, el término portador sano no me gusta. No lo usaría. Y mucho menos para el paciente. No lo usaría.
da una falsa idea de que es igual, yo tengo el virus, pero no me pasa nada. No, lo mismo que decíamos hace años, en el HIV no sos un portador sano, no, sos un portador sano. El virus está, no, el virus es también, no nada de portador sano. Portador crónico, eso sí. Pero cuando tienes un virus, el paciente que está infectado con un virus crónicamente, que ese virus se está replicando, vos sabés que está dentro del DNA celular, lo tenés que tratar. Entonces, yo, cualquiera sea digamos, el tratamiento de la enfermedad y el estatus seguro del paciente, es bueno que sea el tratamiento, porque no evita las mutaciones posteriores. Claro, lo que pasa es que vos no podés saber qué paciente va a hacerse la conversión y qué paciente va a pasar la conversión. Claro, lo que yo digo, ¿cuánto tiempo uno puede esperar para considerar que un paciente por ahí no va a terminar el mundo? Y más o menos tiene que ser así. Bueno, entonces nos vemos mañana. Sí. La verdad que hoy en día gracias a lo que es la población, pero obviamente uno siempre tiene que tener la presente exclusión de cualquier paciente que llegue a la guardia por algún tipo de infección. Históricamente se definía las enfermedades temáticas como aquellas que comenzaban su periodo de estado por el mismo periodo de la el periodo previo, incubación asintomática, y periodo de invasión, actualmente también llamado enantemático, porque se caracterizaba por fiebre y malestar general. Desde el punto de vista práctico, uno tiene que dividir a estas afecciones en dos elementos. Por un lado, aquellas que cursan con una erupción papulo-vesiculosa, y por otro lado, aquellas que cursan con una erupción máculo-papulosa, porque eso ya nos orienta hacia los distintos diagnósticos diferenciales de cada una de estas actividades. Vamos a empezar hablando de las papulo-vesiculosas, que sigue teniendo como enfermedad paradigmática modelo a la varicela. La varicela que seguramente en los próximos años veremos mucho menos, gracias a la incorporación de la vacuna antivaricenosa ya hace 2 o 3 años atrás en el calendario nacional de vacunas, lo cual obviamente se traducirá en que tengamos muchos menos chicos afectados por una enfermedad que seguramente la gran mayoría de ustedes tuvo, que siempre ha sido considerada como la viruela boba, es decir, porque no parecía, producía demasiada severidad, pero que lamentablemente habíamos tenido cantidad de chicos fallecidos, algunos competentes por esta afección, y también adultos que se vieron afectados justamente por una enfermedad que es habitualmente de buena evolución, pero que en algunos casos puede complicarse gravemente y llevar a la necesidad de internación. Fíjense que en ese contexto el porcentaje es relativamente bajo o muy bajo, y también asociado a la internación la posibilidad de la mortalidad. Esta afección obviamente tiene como principal complicación la infección bacteriana de la infección respiratoria. Si uno analiza 4 enfermedades virales que son de transmisión respiratoria, porque biológicamente corresponden a virus con envoltura, es decir, virus de alguna manera de contagio respiratorio, uno tendrá que incluir en su grupo a varicela, a sarampión, a fiebre aviar y a rubiola. Estas 4 enfermedades tienen ese denominador común. ¿Cuál es ese denominador? De ser inhalada la partícula infectante, de producir una respiración local a nivel del árbol respiratorio, a partir de ahí generar epidemias, y es recién a partir de la segunda epidemia donde se van a dar los signos y síntomas propios de esa entidad. Esto explica por qué los periodos de incubación de estas enfermedades, comparadas con las virosis respiratorias clásicas, son periodos más largos. 10 días para sarampión, 14 a 16 días para rubiola, para fiebre aviar y para varicela. ¿Esto qué situación práctica nos genera? Nos genera la posibilidad de que si vacunamos dentro de los 3 días del contacto, generamos anticuerpos en un periodo que es menor del periodo de incubación de la enfermedad. Porque al dar la vacuna de forma parenteral, subcutánea, evitamos esa primera etapa de replicación del virus a nivel de entrada del árbol traqueobraquial. Y entonces, esa generación de anticuerpos se da habitualmente entre los 5 a 7 días de contacto. Y esto es justamente lo que se llama vacunación de bloqueo. Cuando yo tengo muchos casos de determinada afección como esta, obviamente lo que voy a tratar es de bloquear la posibilidad de que siga contagiando, obviamente se produzca un brote, a partir de esa vacunación. Entonces, ese es el concepto que básicamente tenemos que tener con respecto a lo que es vacunación de bloqueo por un lado, a interpretar la fisiopatología de la enfermedad por el otro. Por otro lado, al tratarse de viruses respiratorias, en general, el periodo de máximo contagio son las 24 o 48 horas antes de aparecer el exantema. Y eso también es importante desde el punto de vista del aislamiento de ese virus. En el caso de la varicela zoster, sabemos que una vez que se produjo esa primera infección, como es un herpesvirus, ese virus queda acantonado en un daño sensitivo, habitualmente es integrado al genoma, pudiéndose reactivar tiempo más tarde bajo la forma clínica que es el zoster. El zoster entonces es la reactivación de ese virus varicela. ¿Cuál es la gran diferencia? La varicela es pruriginosa, el zoster es altamente doloroso. Y esto es una situación que obviamente es muy difícil a veces de manejar desde el punto de vista de lo que significa la neuralgia, como vamos a hablar después cuando hablemos específicamente del zoster. La varicela viene de afuera para adentro, el zoster viene de adentro para afuera. Esto también es importante, y esa vía mecanímica axonal de la que origina obviamente la neuralgia tan importante que se asocia justamente a esta reactivación.
En la primera infección, como se presenta habitualmente el paciente, después de un periodo de incubación de 14 a 16 días, un periodo enantemático de incubación de 24 a 36 horas, no mucho más, aparecen lesiones, que habitualmente se inicia como mácula, prosigue como pápula, continúa como vesícula y termina como costras. La mayoría de las lesiones sí tienden a centrarse únicamente hacia el centro del cuerpo, y los demás, obviamente, hacia la distribución centrífuga, a diferencia de otras que son centrífugas. Por eso vamos a tener muchas más lesiones en tórax, abdomen, dorso y en general menos lesiones a nivel distal. Ahora, si uno analiza las vesículas de forma individual, verá que las mismas están rodeadas de labio erytematoso. Son vesículas que habitualmente son uniloculadas, son de paredes finas, no atraviesan la membrana basal, razón por la cual no dejan cicatriz, excepto que estemos en presencia de la sobreinfección o por el cascado, se rompa la membrana basal y ahí hay una cicatriz. La casa de la contaminación de las mamás. Vamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Espero que la clase es acá, así que si pueden venir las cosas preciosas, se las firmo. Sí, sí, que entre directamente yo le firmo la salud. La buena entonces, volvamos a lo nuestro. Cuando uno tiene el análisis de la vesícula, algo erytematoso, vesícula uniloculada, paredes finas, no atraviesa, no rompe la membrana basal, entonces no está acá que queda la marca, la clásica fragmentación, y el contenido al principio es claro, que se va haciendo más opalescente con el correr de los días. El tratamiento de la varicela es común, es un tratamiento sintomático, no hace falta ninguna medicación en particular. Históricamente la manejaba con fenidilamina, es decir, algo para bajar un poco la ansiedad de ese tipo, porque a veces el grito no ponía bastante molesto. La varicela sí que se veía más en la época de la primavera verano, con lo cual también esto por ahí molestaba un poco más. Uñas cortas y limpias, una ducha rápida, justamente para barrer la presencia de estáfilos insectos, y obviamente esto que hizo esta chica no es aconsejable, es un poco discutivo para cualquier infección que se puede añadir. Ahora, en los casos ya más significativos, más importantes, es obviamente necesaria la indicación rápida del ciclovir. En la ciclovir sabemos que inhibe la quinasa, que tiene antes 1, antes 2 o la sostre. Como todo antiviral, tenemos que dar en la primera etapa, en la plena etapa de la aplicación. Obviamente lo que tenemos que inhibir es esa diseminación que obviamente el virus puede llegar a generar. En este contexto, obviamente, esta chica, que tenía una varicela importante, incluso con un componente neumolítico, recibió aciclovir y a la semana ya estaba mucho mejor, e incluso ya con la lesión de ese periodo costroso. Las costras pueden tener presencia de estos virus, este virus se considera mundial, por lo tanto se considera que la costra es no contagiosa. No es necesario esperar la caída de la costra para que ese chico, por ejemplo, realice sus actividades escolares. Habitualmente uno escribe o hace un certificado, encontrándose el periodo costroso no contagiante, puede reactivar o reactivar en este caso sus actividades escolares, habituales, etc. Ahora, por supuesto que en adultos hemos tenido casos de varicela extremadamente graves, esto debido obviamente a neumonitis. El virus de la varicela afecta a su surfactante, afecta obviamente todo lo que hace a la relación perfusión-ventilación. Esto lleva a lesión respiratorio y obviamente a la necesidad de terapia intensiva de estos pacientes, como acá estamos viendo. Estos casos, lamentablemente algunos, no terminaron bien. Algunos casos, obviamente, han sido extremadamente importantes, severos, zonas alastinoides. La alastina es una forma clínica de viruela, obviamente viruela no es sistemática, en el caso fue en 1977, pero bueno, en otras épocas se podían llegar a confundir ambas entidades. Y ahí vemos la cantidad de lesiones que esta chica presentaba. Y cuando caen las costras, a veces pueden dejar máculas hiper o hipopigmentadas. El paciente tratado con drogas inmunosupresoras, puede ser las dosis, a veces un solo brote de gana de morboso. Es decir, todas en el mismo camino. Pero si uno analiza con mayor detenimiento el resto de la piel, encontrará distintos estadios. Esto es lo que siempre se dice, es el polimorfismo, tanto local como sistémico de la enfermedad. En los chiquitos HIV, obviamente, que no podían recibir aún antes de la incorporación de la vacuna, esta vacuna con salimos atenuados, lógicamente había que tener siempre la precaución de evitarlo rápidamente para que de esa manera evitemos la diseminación de la afección. También estas enfermedades pueden ocurrir en la embarazada, hoy en día muy frecuentes, pero en otros casos se han tenido. En el caso de la varicela congénita, ese chiquito, de acuerdo al momento de evolución de ese embarazo, pueden hacer manifestaciones cerebrales, con obviamente atrofia de los miembros, con lesiones de tipo cicatrizales. Es decir, todo esto va a corresponder a lo que cualquier noxa durante el embarazo, de acuerdo al momento de esa gestación, puede llegar a dejar como secuelas. Las complicaciones más habituales de la varicela, obviamente, como dije antes, incluyen las infecciones bacterianas de la piel, el compromiso neurológico, y acá también el denominador común con las otras enfermedades que comentamos antes, sarampión, rubiola, fibromilana. En la primera etapa de la viremia, la afección es la de una meningoencefalitis aséptica o viral por agresión directa. En el caso de la varicela, por general puede dar una cerebritis, porque afecta el vértice del cerebro. Entonces, en primer estado, ese paciente llega al síndrome cerebroso a la consulta. En una segunda etapa, que es el general de la convalescencia, hay formación de inmunocomplejos. Inmunocomplejos que al depositarse a nivel de la mielina desencadenan meningoencefalitis desmielinizantes.
que pueden llegar a ser mucho más graves en cuanto a las secuelas y que a veces ameritan la eliminación de corticoides, lo cual nosotros haríamos en pleno periodo de Estado. Y en el caso particular del sarampión, pero vamos a ver la parálisis que nos sale su palo. Lo mismo pasa con el compromiso respiratorio. En una primera etapa va a haber pneumonitis, la afectación viral directa. En una segunda etapa, al afectarse el aparato mucociliar, son infección bacteriana. Y ahí vamos a tener las neumonías o neumonías que justamente en el sarampión fueron mucho más frecuentes que las otras entidades. ¿Hay una relación entre la severidad del cuadro y la edad? No siempre. Pensé que tengo chicos de 8, 10, 12 años, graves. No. Tengo más. He tenido chiquitos lactantes o varicela que por ahí no tenían demasiada solución. Esto antes, cuando no sabían la respuesta, los mismos infectólogos decían que era higiene epidemiológico. Si me lo traducís, si me lo explicás, vamos. Es como decir, depende de la actividad de cada uno. Lo que sí se ve varicela, y esto sí, por ahí es una realidad, que por ahí el segundo o tercer caso era más grave que el primero, que como que aumentaba la violencia. Y a veces, una mamá que tenía 3 o 4 chiquitos, ya cuando obviamente ya el tercero caiga, para ir a la guardia, obviamente ya no iba, porque decía, ¿para qué voy a ir? Para que le dé el antihistamínico, para que me diga la pauta del alma, yo ya la sé. Y perdía, obviamente, después de hacer chicos con varicela, ya mucha gana de ella, la muerte que tenía, y ahí era el caso de la muerte más grave. Eso podría ser la única relación. Pero en general, hoy en día, por supuesto, si yo tengo un lactante con varicela, lo medí inmediatamente con la ciclovía. Pero no hay una relación directa, más aún. La gran mayoría de ustedes con varicela, seguramente, en estos casos, ni siquiera han tenido, ni siquiera un conocido con la enfermedad. Por supuesto, el hospital de referencia ahí, de privación, decía los casos por ahí más complejos, pero no era la realidad, es poco frecuente por suerte. Pero no hay una relación directa. Sí puede haberlo, obviamente, con la inmunidad. Por eso, los chiquitos HIV lo meditábamos enseguida. En adultos se hace de forma más grave. Pero digo, como bien pediátrico, que tenga 2 años, que tenga 8, en los adultos por ahí hay un porcentaje de mayor gravedad. En los adultos sí se puede ver más gravedad, pero lo que pasa es que es mucho menos frecuente la enfermedad también. Aunque sí, yo he tenido algunos con varicelas, algunos bastante eruptivas. Eso puede haber relación de esa. Pero también he tenido adultos que pasó con 4 o 5 lesiones o mucho más. Pero uno podría decir como concepto, el que no tuvo varicela, háganse la serología. Si la serología, porque a veces a mí me pasó hace cosa de un mes, una exalumna también embarazada, contacto con un chiquito con varicela, desesperada me escribe, yo le dije, la serología, porque no recuerda tus familiares que la tuviste, no quiere decir que realmente no la tuviste. Bueno, por suerte, o enseguida que positivo varicela, chao. Si no, ahí sí, había que evaluar el uso de la ciclovía o el uso de las pautas con el control. Una gravedad inusitada de la varicela hemorrágica. Es así, altísima mortalidad. Pero la hemos visto en chicos, en adolescentes, también ahí no sabemos por qué, lamentablemente la cosa muchas veces ha terminado mal, y menos frecuente, artritis y nefritis. ¿Qué es lo más habitual a nivel de infecciones bacterianas? El pétero, obviamente el estrepto, que está siempre cerca de los fluidos artificiales, tratamiento con cualquier tratamiento, estreptos altamente sensibles, categoría, a veces obviamente las lesiones pueden llegar a ser más importantes, hay veces el estáculo, y a veces bullas, el estigma gangrenoso, pseudomonas, y esta chiquita, 10 años, una varicela común, fíjense que tenía más lesiones de las que cualquiera de ustedes pudo haber padecido, con tal mala suerte que hace una placa de celulitis a nivel precordial, termina esto con una escara, la escara obviamente hubo que resecarla, le hacen la esterectomía, queda durante meses resecado hasta que le hacen el caso de piel, y obviamente se le dan bien a 4 o 5 años más tarde toda la zona de queloide, bloquea obviamente de la región. Así que fíjense, una varicela común, como a veces puede terminar con la infección, lamentablemente, por lo menos desde lo estético, bastante estético orgulloso. Este es obviamente producido por el estafilococo FAO71, produce una exfoliatina, una toxina que afecta la capa nerviosa de la piel, y también pocas lesiones, una varicela común, pero claro, no es estable. Entonces da este tipo de lesiones como si fueran quemaduras de cigarrillos. Fíjense, una chiquita, obviamente hay algunos competentes desde el punto de vista, estamos mostrando todas situaciones no HIV, salvo ese chiquito que obviamente los triantes. Sí, perdón. ¿Qué pasa, Pedro? Sale sin caja, va directo a sanitario y no coche, la municipalidad de la sale sin caja. ¿Ustedes escucharon lo que le dice eso? ¿Lo escucharon? Es una salida de un cuerpo y del hospital tiene que ser con casa metálica. Y te sellamos. Y salen como 6.000 pesos, lo que ponga ahora el soldador. Cuando tiene plata, entonces pide hacerlo directamente por el fútbol municipal o directamente al cementerio. Es una vieja ley que en un hospital, con enfermedades infectocontagiosas como es este, los cuerpos tienen que salir sellados, entonces no puede hacer el velatorio con cartón abierto, porque obviamente podría haber algún tipo de contacto, fíjense lo que pasa con él. Pero claro, quedó medio bien, obviamente, porque de
cualquier clínica, sanatorio, hospital, salen también fallecidos de enfermedades infecto-contagiosas. No es que acá tenemos todo el infecto contagioso como en otras épocas se ocurría. Entonces, obviamente quedó ahí, pero bueno, todavía esa ley hay que cumplirla. Y es obsoleta, entonces bueno, la gente obviamente incluso cuando se crema, no es necesario que salga con caja metálica. ¿Es cremación obligatoria también? ¿Eh? ¿Es cremación No, obligatoria? no, algunos piden cremación por lo que queda con el común, pero no. Se vela, puede ir a tierra, dicho, pero no, la obligación de la cremación no. Antes se hacía por ahí con las galerinas gaseosas, incluso cuando yo entré al hospital, hace unas cuantas décadas atrás, cuando se atendió a un paciente con gallerina gaseosa, la gallerina gaseosa tiene mucho que ver con los infectados. Yo he visto la gallerina gaseosa con amputaciones a las horas de haberse dado por ahí una bucapina, un sertal, un deltatomanil, un antiotomático, un corticoide de depósito. Esto obviamente cuando las jeringas se reutilizaban. Al miembro amputado hay que enterrarlo, hay que hacerle trámite. Fíjense las cosas, no, esto para que se vaya preparando, pero que no, obviamente, porque hoy en día las galleras tienen mucho menos. Pero los colchones en los cuales estaba el paciente acostado se los quemaban. Y cuando yo entré acá en el fondo del hospital, había cargadores. Los colchones obviamente eran de lana. Y los cargadores, nunca entendí, eran ciegos. Y estaban ahí cargando la lana, ciegos. Porque yo, aún mirando, yo me meto los dedos y me los hago pomada. Bueno, es impresionante. Pero era obviamente el hospital. Y ojo, piense que estamos hablando también del siglo pasado, no es la historia de la medicina, Yo no nací con pena ni con Pasteur, tengo 42 años acá adentro. Entonces, yo he visto, como siempre digo, un montón de cosas que ustedes, por suerte, no van a ver. Pero por desgracia, a veces, el hecho de que sean mucho menos frecuentes hace que los diagnósticos sean mucho más tardíos, porque uno no piensa en determinadas afecciones que justamente ese paciente va a tener. Entonces acá se retrasa mucho a veces el diagnóstico de tétanos, de botulismos, de la misma gangrena gaseosa, de difterias. Obviamente uno cuando imagina solo venenosa enseguida sospecha, pero hay muchas otras entidades en las cuales, por supuesto, se hacen muy tardíamente los diagnósticos porque no se los conoce. Ustedes no van a diagnosticar algo que no conocen. Entonces, obvio, es real, pero no quiere decir que no exista. Existe, por suerte, mucho menos. Pero, ojo, porque todavía están a mover algunas enfermedades. Uno quisiera ya haber visto erradicadas hace años, con sarampión, con animaporio, con difteria, como está pasando en el norte de Sudamérica. Así que esto tengámoslo siempre presente, porque la gente viaja mucho y a veces pasa de un continente al otro en horas. Y ahí justamente las alarmas tienen que funcionar para la detección y más que nada para el tratamiento rápido. Entonces, bueno, esto obviamente es lo que uno no quisiera dejar. Porque obviamente, sí. ¿Cuánto tarda? Y esta chica tenía 10 de evolución. Sí, había sido visto siempre, obviamente, como pasa. Uno médico le dio la cefalexina, una moxicilina clavulanato, hasta que empieza con una escala. Hasta incluso cyclopropios. Las lesiones desacabotadas son muy enterobacterias. Y bueno, los adultos terminan mal. Hemos tenido decenas de chicos muertos. No, porque en esa época ustedes siempre piensen con el tema de vacunas. Que la vacuna se incorpora en el calendario nacional en el año 2017 o 2016. Entonces yo la vacunación la hago de forma privada, obviamente. Ustedes piensen que una vacuna que no está incorporando en el calendario es cara. Una vacuna que se incorpora en un calendario es gratuita. Y ya te sale que se llama eso. Pero hasta que se incorpora la vacuna en un calendario nacional cuesta a veces mucho. Y eso es lo que llevó a que yo, esa vacuna para la varicela, yo la aplico desde el año 2002, 2003, en el país. Pero obviamente, costaba mucho, porque yo no me manejaba más que la varicela. Pero obviamente, el no vacunado tiene el riesgo de alguna de las complicaciones. Eso también es una realidad. Así que ustedes tienen todo varicela. Porque obviamente necesita la vacuna. Es decir, que pónganse en el momento en el cual histórico uno pudo haber visto determinadas enfermedades, porque tampoco existía prevención activa para justamente prevenir la enfermedad. No sé qué es lo que les decía a él, sí, porque ya la adulto se recontra en el mundo competente, y sin embargo hay un porcentaje que se forma mucho más grave y que puede hacer un chico. No, algo biológico puede haber, y eso lo podemos ver, y justamente el software, que después vamos a comentar. Eso. Los demás son los dosis. Pero yo siempre recomiendo primero hacer la serología, es mucho más barato. Si se quiere vacunar, se puede vacunar, para sanar. Pero a lo sumo de una respuesta secundaria totalmente asintomática, de la masa. Comunito varicela, sí, que es respiratorio grave. Y sobre infecciones bacterianas, que es lo que más me infecta en general, es ácido. Y como se cuela el estáfilo, que vamos a ver, pneumatoceles, bullas, a veces pequeñas bullas subpleurales, que son, cuando rompen, desencadenantes de que no todas. Varicela hemorrágica, como lo decimos antes, bruscamente, vesículas llenas de sangre, placas hemorrágicas gravísimas, y esto es lo que lamentablemente tiene un alto índice de mortalidad. A veces equimosis. Varicela no debe ser nunca la fiebre manejada o la aspirina. La aspirina, ¿qué pasa? Produce un bloqueo metabólico del citocromo G450 de la cadena respiratoria de la mitocondria del hematocyto. Y eso para que lleva al síndrome de su insuficiencia hepática con retención de iones amonio e impacto neurológico. Entonces, virosis respiratorias y uso de aspirina, por supuesto, en combinación prostítica. Manejamos con ibuprofeno, con paracetamol.
Además, la tolerante de la pirina puede llegar también a la pirina capilar. Eso también lo hemos observado. También, sí, lo que me divido la palabra para los americanos, sí. Sí, pero yo creería que es muy legal, 39. Y darle, que la separa la madre, le doy a chico para que se beneficie. Sí, cualquier uno en la pieza tiene que puede ver las pero la anterior es excelente. El paracetamol es ahorita química, el ibuprofeno pega un poco mejor, pero la anterior baja, sí, pero claro, la anterior se puede usar perfectamente. De hecho, antes se usaba la anterior, como también se usaba química, por decir la verdad. Hoy en día, obviamente, los conocimientos han llevado a que se trate de identificar un poco su uso. Otro caso de tráfico, 18 años, el tráfico, obviamente la cosa termina mal. Obviamente el virus ha campeonado, no es sentido, no ha campeonado el genoma. Y en la activación, ¿bajo qué aspecto? Software. Obviamente, hemos tenido software diseminados y hemos tenido chicos a medicina, porque el chico no puede focalizar. El software de infancia es un aumento significativo de 34 circulantes, entonces el virus tiene que viajar del ganglio a la membrana correspondiente por vía axonal. Y eso que se traduce con neuralgia. Neuralgia también se persiste muchos meses. Tuve hace poco también un paciente que me llegó, obviamente con la neuralgia, lleva 4 meses, le habían dado de todo. Lo único que no le habían dado, obviamente, la suavidad, porque evidentemente tenía que mejorar, carbamazepina. Son muchos de las neuralgias, son neuralgias de carbamazepina. Pregabalina, a veces ahora resulta con el especialista en dolor, porque realmente es intolerable para el paciente poder manejar ese dolor, esa neuralgia, especialmente en algunos osteotánicos, el síndrome de Ramsay-Kahn. El más común es este. Ahora, vemos otros de pediatría, sí, he visto muchos otros de pediatría. ¿Cuál es el antecedente general? Y ahí entraría un tema inmunológico muy grave. Varicela general. Muchos chiquitos que tienen varicela por ahí a los 7 u 8 meses, aún no grave, a los 3, 4, 5 años se van a resolver. Es decir, el inmunológico, evidentemente, está actuando para que esa reactivación se produzca. Y entonces tendremos software como el sacrococcipio, cervicografía, que se que había tenido varicela a los 8 meses. Poco tiempo más tarde se manda el software cervical, otro software cervical. Tinta china, plástico. Obviamente no sirve para nada, pero bueno, para algunos tranquilizas. Y la Doña María, o la Primera del Barrio. Otro software cervicografía, que es el resto de tinta china. Se dedica como ciclovín, ¿por qué? Para cortar el bioestado y fundamentalmente para tratar de atenuar la posibilidad de la neuralgia. Fíjense, una semana de ciclovín, la mejoría. Software en ciático, a veces hay lesiones difusas. Software en maxilar, otro de maxilar. Esto es cuando se diagnostica en general. Porque el paciente va a la guardia y tiene dice, imagínate, porque duele, son aftas, es un software nervioso faríngeo. ¿Y por qué? Porque en general es mecánico, va a veces la media, la presencia de esas lesiones vesiculosas. Entonces, si todo lo que orienta, obviamente, es por ahí sutil la diferencia, pero de diferencia fin. Software del axilar, signo de Ramsay-Kahn, como dije antes, con toda la condritis que acompaña el proceso. Y ella venía 3 semanas, algunos dicen que disciplina de la oreja, existe la disciplina de la oreja, ¿sabes? Lo tiene celular cervical, eso va a ser signo de patología articular, este es condritis. Software del oftálmico, otro oftálmico, fíjense, otro oftálmico, software de braquial, es decir, la cantidad de localizaciones que el software puede tener. Diagnóstico diferencial por el control orgánico y lesiones de aftas a nivel de la mucosa de la boca y mano plantar, síndrome manotécnica. Los paquetillos al 6, principal responsable, distribución topográfica de las lesiones, orienta el diagnóstico correspondiente. Esto lo muestro porque el libro no está, pero acá hemos tenido muchos pacientes que han llegado con diagnóstico de varicela y en realidad el síndrome de Stevens-Johnson, síndrome vesiculoso pluriorificial con compromiso respiratorio, antecedente de un fármaco, para el gatillo como esto, y en los Stevens-Johnson con compromiso respiratorio hay una serología para el mitoplasma. La mitad es serología positiva para el mitoplasma, por ende, tratamiento por ejemplo que fluidos alérgicos, picaduras de mosquitos, estos son de hormigas, pero bueno, todo lo que hace picaduras, el páncreas de tomasol, lesiones vesiculosas plurifibrosas. Estos parásitos, la copa sectabel, fluido nocturno, en general distal. Obviamente es una infección, aparece un fluidito con varicela, entonces dicen, varicela es higienizada. Entonces, ojo, porque a veces se confunde un poco la cosa. Pero por supuesto, sarcopte sectabel es para acá, no hay defensa de las cosas, entonces por supuesto vamos a encontrar la varicela. El Janet Pirosti, un síndrome acrodermatitis papulosa, en general el distal, la presencia de las lesiones. Y lesiones macropápulo vesículo pústulo-costrosas. Esto era viruela, otomorfas, todas iguales. Obviamente, en 1977, en el último caso en Somalia, en el 1981 se dejó de vacunar el mundo para la viruela, excepto en la alerta hubo 2001, 2002, con respecto a la posibilidad del biotabolismo y de la utilización de alcoholismo patados. Pero lo real y concreto es que esto era una diferencial. Hoy en día tenemos algunos poxvirus de monos, los monkeypoxvirus que pueden transmitirse al hombre. Y también las ricticiosis, una ricticiosis particiliforme que hemos tenido acá en la gráfica, que es la ricticia acá, produce lesiones similares.
actividades. Es organizado muy puntual, muy llantero, pero vale por los comentarios y nada más que para eso. Después viene todo lo macrofabuloso. Clasificados numéricamente hace muchos años atrás, número 1 sarampión, 2 escarlatina, 3 rubiola, 4 rubiola escarlatina, 5 o quinta enfermedad prevalente, 6 o sexta enfermedad exantema súbito o súbito. Por eso, para la quinta, una sexta, como recuerdo de esta misma clasificación numérica. Sarampión hemos tenido muchísimo. Hubo épocas en las cuales teníamos en pocos meses centenares de pacientes. Las salas abarrotaron de sarampión. La última década de los 90, 91 40.000 casos en el país, 98 10.000 casos. A partir de ahí se incorpora la triple viral como obligatorio y se deduce de forma significativa la presencia de la enfermedad, que es producida por, obviamente, el género morbilvirus y un parámetro viral, actividad respiratoria, con la misma fisiopatogenia que obviamente previamente, donde también hay la depresión transitoria de la vida celular. Esto lo podemos cuantificar con el CD4 al 98, que ya teníamos el histórico del flujo. Entonces, estos chicos, tenían 300, 250, 280 de CD4. No hay niveles de agresividad, obviamente. Pero estas enfermedades producen inmunodepresión. Las abuelas que decían, te bajan las defensas. Obviamente no había leído ni Pfizer, ni el Roy, ni ningún libro de Google, pero sabían que algo pasaba. Entonces, esto también es considerable. Y por lo tanto, las complicaciones, periodo de invasión de estado por el mismo virus. En la convalescencia son infección bacteriana respiratoria o formación de inmunocomplejos. Entonces, ¿qué vamos a tener? El exantema, obviamente las complicaciones neurológicas por el mismo virus, o los inmunocomplejos en convalescencia, y la parencefalitis entre los años, que no se acuerda, pero es muy, muy frecuente. Es un caso para que actúa como virulento, termina con la muerte del paciente en 3 4 años, pero obviamente, por suerte, de muy poca observación. Lo clásico es la cara sucia, el exantema, macropapuloso, morbiliforme, porque evita que este paso de 10 años. Plena cara sucia, la mancha de cripta portante Koch, 1876. Aparece en el segundo día de comenzar la fiebre, antes que aparezca el exantema. Por eso se le anunciaba el exantema posterior. Persiste hasta 48 horas de aparecida la erupción a nivel exantemático. Manchas de Koch, a veces se extiende por toda la mucosa de la boca. Así que esto se puede llegar a observar. Por supuesto, prevención, no hay tratamiento específico. Casos sospechosos de sarampión, casos por vigilancia epidemiológica intensificada. ¿Esto qué significa? Exantemas virales tienen que ser diagnosticados. ¿Por qué? Fíjense, cuando aparece un caso de sarampión, salen los diagnósticos. Porque enseguida debemos prevenir, obviamente, una situación de dolor. El sarampión es la más contagiosa de las infectos contagiosos. Hay estudios, obviamente, de modelos epidemiológicos matemáticos que señalan que si yo tengo un paciente en pleno periodo de contagiosidad de sarampión, de gripe y de ébola, y lo contacto con 100, obviamente, susceptibles, a los 23 días están los 100 contagiados de sarampión, a los 27 de gripe y a los 33 de ébola. Obviamente estamos hablando de tener altísima contagiosidad. Pero marco de alguna manera, porque todos los individuos que nacieron antes de 1965 padecieron sarampión. Es universal. Ahora, si yo tengo un caso sospechoso, exantema, que sospechamos que puede ser sarampión, ¿qué tengo que hacer? Primera medida, aislar al paciente, porque hay dioses respiratorios. Segundo, solicitar la serología para rubiola, para sarampión y para parvovirus, que también puede ser parecido. Tercera medida, concomitante con las anteriores, vacunación de bloqueo. Vacunación a todo lo que nació del 65 para acá, es ese caso índice. Porque de esa manera, como dije al principio, genero respuesta de anticuerpos en un periodo que es menor al periodo de incubación de la enfermedad. Eso es lo que hoy en día hace a la vigilancia intensificada de exantemas maculopapulosos femeniles. Obviamente, rubiola también casi no es eliminación de virus rubiola, por suerte, pero la rubiola siempre era, más allá de las complicaciones que la enfermedad podía producir, fíjese que no hay cara sucia, obviamente lo que hay es un centro a veces muy nucleósico, porque hay filas tutoriales. Entonces, claro, yo puedo decir que tiene regalias, donde está rubiola, encimomégalo, en el fetal, un toxo intramolecular, en una persona con EMA grande, síndrome retroviral agudo, y ojo con el secundario moléstico, que también puede dar un cuadro ahí, como gran simuladora de la sífilis. Entonces, complicaciones de la rubiola adquirida, sí, atrás, o alguna meningitis, no mucho más. En la embarazo que producía, primer trimestre del embarazo, propiedad antimitótica, retrasada la velocidad de replicación de células altamente especializadas. Entonces, ese paciente, ese chiquito, como nacía con alguna alteración neurológica, obviamente con alguna cardiopatía, con alteraciones oftalmológicas, catarata, iritis, hipotermia, o las famosas mentiras. Y entonces, obviamente, producto de la emblemática política. ¿Cómo se previene todo esto? Obviamente, la vacuna correspondiente. Y en el caso de mujeres en edad fértil, yo siempre aconsejo el TORCH, hacerlo antes de la concepción. Porque obviamente el TORCH tiene rubiola, toxo, psicomega, chagas, que es paciente que viene de áreas genéticas. Entonces, ojo, cuando yo tengo ya el caso declarado, no puedo hacer nada. Tengo que prevenir previamente. Y cuando yo vacuno, siempre en el caso de mujeres en edad fértil, como son virus atenuados, esperar no menos de 2 meses. Han habido casos en los cuales se vacunó tanto la mujer embarazada, sí. Obviamente hay alguna circunstancia en la cual se han hecho campañas con insectos en las mujeres, y bueno, algunas estaban embarazadas de pocas semanas, recibieron la vacuna, no pasó nada. Claro, obviamente como concepto, nunca vacuno con productos atenuados a individuos inmunocomprometidos y menos aún a estables.
Cuarta enfermedad, también la caracteriforme, se piensa que puede ser el enterovirus, no hay que darle demasiada importancia a la cosa, porque no se sabe si es un enterovirus o no, así que quedó ahí aislado como cuarta enfermedad. Medio eritema, sí, quinta enfermedad, parvovirus 19, produce artrálica, puede dar virus fetal en la embarazada y puede dar el signo de la cachetada o cara abofeteada, profundidad de megalogrande, eritema mancha. Entonces la clínica, que es subjetiva obviamente, de esta virosis. Otro chiquito con megalogitema. Y la sexta es la más frecuente que yo veo en el consultorio. Lactante, ahí entra también un error fisiológico. ¿Por qué? Pues son 30 de fiebre. Y más que fiebre es hipertermia. Por el chico juega, se ríe, come. Pero claro, la mamá de ese se desespera, va a la consulta a una guardia, a la otra, me quedo bajar kilos sin dar un antibiótico. Entonces, claro, me quedo la necesidad, ¿no? La penicilina. ¿Qué pasa? Baja la fiebre y se brota. Está alérgico a la penicilina. Esto es habitual. Es un error fisiológico de pensamiento médico que también es excelente, pero no es lo que lo hace. Así que ojo, porque ya está descartado. Si no hay ningún foco, a los ojos le pedimos su orina, porque puede haber realmente signo de febril inespecífico causado por la urinaria lactante. Pero si no tiene más ninguna sintomatología, ni compromiso respiratorio, nada, ¿qué tenemos? Este cuadro del exantema aparece después de haber caído la fiebre. El amanecer goza de la acumulación de antes, lógicamente. Y entonces sí, tengo las regulares, aparecen 24 o 6 horas. ¿Quién lo produce? El herpes 6 y el herpes 7. Por lo tanto, puede haber dos episodios de exantemas súbitos no infectibles en los chicos. Así que también tenerlo presente. La reactivación del herpes 6 puede dar cuadros neurológicos en los pacientes HIV. Es una herpes. Y la reactivación del herpes 7 es la reactividad cruzada girar, la doble interna. Esas máculas, que puede llegar a ciertos tipos de cambios metamérico, por eso es el cuadro de, como si fuera bonito de la mitad, también tiene los dermatólogos. Es la reactivación justamente de lo que es la antibiasis, producto de reactivarse con la herpes. Todas estas virales, tratamiento sintomático, tratamiento específico, nada. Escarlatina sí. ¿Cuándo vemos escarlatina? A partir de la faringitis. ¿Cuándo vemos faringitis en pediatría? Después de 3 años. ¿Por qué no antes? Porque no existe la fibrolectina, que es el receptor que usa el estrepto para colonizar causas. Por eso, la mayoría de los cuadros respiratorios son de origen viral, particularmente en pediatría. Y una faringitis estreptococcus también tiene meningitis, no tiene esta fibrolectina. El comienzo es brusco. Pero claro, cuando ese estrepto es o incorpora un vago, produce la toxina hidrogénica. Es decir, que se sepan que son pensadas. Hay 3 tipos de toxinas hidrogénicas, por eso la escarlatina puede reiterarse. También podemos tener otros cuadros de escarlatiniformes, algunos estáticos, y una bacteria que es poco conocida, que se llama Acanobacterium magneticum. También un cuadro similar. El más común, más frecuente, obviamente, es Streptococcus pyogenes. Con lo cual, comienzo brusco. Vemos mucha escarlatina hoy en día, y podemos tanto tampoco. ¿Por qué? Porque con la faringitis ya ese chico llevado a una guardia, es rápido para estrepto, positivo, penicilina. Y ya no sigue la evolución natural, ya no produce la toxina. Con lo cual está acumulando la faringitis, que obviamente no le dimos tiempo a que la toxina circulante produzca la vascularitis que genera obviamente el exantema macropapuloso escarlatiniforme, áspero tacto, con equipo similar con ese signo de pastia, con obviamente una fase como se llama la alfílato, con uricundere de quijas y palidez nasogeniana, y la lengua los 3 primeros días es ambulante. Entre el tercer y quinto día la lengua empieza a despapilarse de adelante hacia atrás, lengua en doble lengua. Y después del quinto día la lengua totalmente despapilada, lengua de gato. Obviamente la leucocitosis, leucopenia, leucocelerada, posteriormente positiva, tratamiento para evitar las complicaciones, sea acceso, sea obviamente la cuestión de la neuromática después, penicilina. El cerebro sigue siendo altamente sensible a la misma, y obviamente si hay descamación, que es una descamación fina, queda lengua frambuesada, hasta todavía el canto cuando uno pasa el dedo por la piel. Así que esto también es importante, que la faringitis y estreptococcus más rápidamente diagnosticadas, tratadas, impiden la progresión natural hacia la posible escarlatina. Diagnóstico diferencial es la sensibilidad de vitamina azul, a cualquier, obviamente, fármaco que puede dar reacciones de alergia importantes, el secundario alérgico, la nube es gran circuladora, síndrome respiratorio agudo, que puede dar el poder antemático, difidentidacoída, como este chico, chiquita que puede meditar a aplicar la macetina, a las 3 semanas aparece con el síndrome de calle, o de artritis combustiforme, fíjense 20 días de internación, este chiquito que también es parte de lo que a veces falla el sistema, varios médicos que lo ven una semana, porque la fiebre tiene fiebre, la moxia granulada, pena, piritirona, piritrofeno, mañana el viernes, aparece la erupción, antecedente de vasculopenia, médico que lo ve, se vaya a tu que parece un sarampión, obviamente lo ve, tipo bien vacunado, muy excitado, le sacamos todo, viernes a la tarde obviamente se interna, lunes a la mañana lo ven a ver en la sala, tipo estaba totalmente envenenado. Dermatitis combustiforme, signos de refuerzo positivo, como se lleva puesto la piel, cuando obviamente hace ese despegamiento del epidérmico. Así que tenerlo en cuenta cuando uno tiene un paciente fiebre, no sabe de qué se trata, no medicar a los que sabemos cómo medicarlo. Y también a veces anginas, incluso dolores granosas,
le damos amoxio, hoy en día la amoxicilina, y aparece una erupción, signo de la amoxicilina. Y esto que se asocia con el extrema. El extrema sabemos que es la aplicación de los linfocitos B con el virus, reacción de los T, todo es ion de los B y los T, donde se juega el antígeno gluteno. Por eso la célula es nucleósico, por eso la hematocrit fenomenalia, y por eso en la lesión de bacteria lo que da claramente es incluso una línea pseudo-milagrosa. Yo una vez le puse un suelo histérico chico que no tenía antecedentes claros de evaluación, me aparece en el hisopado en directo de enteromorfos, diagnóstico de Pela era clínico, y se, obviamente, llegó el suelo. Y ella más tarde me la cual positiva. Yo me voy a pegar teoría para ver si era o no era, obviamente, esto, fíjense, hace la confusión que puede dar la tuberculosis. Y también el año pasado enterramos una chica con 30.000 blancos, informan blastos, y eran las células de Down 1, 2 y 3, los linfomonocitos, obviamente, producto de una tuberculosis infecciosa. Esto también ejemplifica la dificultad entonces en cuanto a diagnósticos específicos y a veces como estas enfermedades son bastante simuladoras y alteran un poco lo que puede llegar a pensar. Por lo tanto, es importante que por lo menos cuando ustedes tienen una exantema, ubiquen pápulo vesiculoso, pápulo papuloso, planteo diagnósticos diferenciales correspondientes, piensen que en general son pocas las necesidades terapéuticas específicas y que esto refleja por ahí la evolución natural de alguna otra situación en la cual cuando hay pruritos siempre pensemos que puede haber mecanismos alérgicos o de hipersensibilidad en juego y habrá que buscar determinar para de esa manera no medicar a los doctores. ¿Preguntas? Bueno, por fin de semana, si la cosa.